Hola, hola. Hoy no, perdón, miércoles 1 de octubre 2025. Pues sí, hoy es también vamos a darle lo que es la bienvenida a lo que es este mes. Y pues aquí tenemos ya nuestra vela para darle lo que es la solemnidad del protocolo. Y con ello, pues mientras la prendo así, les comparto un poquito más de lo que es el acervo cultural, que vamos a aumentarle al vocabulario esta palabra nueva, que es, ya habíamos aumentado con epifanía, que era revelación. Ahora otra epifanía que equivale a lo que es decir folclore, es relativo a una artesanía pasada, ya creada con tiempo atrás. O sea que, pues en pocas palabras, pues sí podría ser un sinónimo de lo que es una antigüedad o algo así, ¿verdad? Bueno, pues seguimos nosotros aquí en el Museo del Tiempo y todo, ¿verdad? Yo ayer, ay, miren, no he podido pegar esta vela, no tengo candelabro, ya me ocuparé de eso, pero mientras estoy tratando de que se pegue la cera con el calor al vidrio. Y bueno, ya. Ahora sí la prendemos. ¡Ay, está caliente! ¡Ay! Bueno, ya. Ahí está. Ya. Entonces, decíamos que era miércoles 1 de octubre y pues un saludo desde aquí, desde este lado, nuevamente de esta tierra o del planeta Tierra, más bien. En fin, bueno, pues ahora les quiero compartir, aparte de esta novedad al aumento del vocabulario que es folclore, para ilustrarles un poquito esto. Bueno, pues para que vean que no es tan novedoso para las folclóricas generaciones. Decir que esto de los programas innovadores, bueno, pues es que es una copia de una copia. ¿A quién se le ocurría? O coincide, a lo mejor es una coincidencia, ¿no? Del survival o algo así que le llaman. Es como la casa de los famosos. Bueno, ese es el programa que me recordaba que les comentaba ayer de Tarzán, el rey de la selva. Es la leyenda que yo les platiqué, por si no dije completo ayer el nombre de lo que era esta serie. Y bueno, también tiene varios enfoques esta serie, desde luego. Uno de ellos es pensar, también nos trae la memoria de aquel mal momento que se vivió aquí en México con la sobrevivencia de cuando se derrumbó un hospital, cómo sobrevivieron los bebés. En este caso el bebé era Tarzán, que sobrevive al accidente porque pues pues nadie lo atiende, empieza a llorar, llegan los simios y bla bla bla. Bueno, pues ay, ya se apagó la vela. Híjole, ¿por qué se apaga la vela? A lo mejor le soplé, en fin. Bueno, pues nos faltaba la oración para enviar la luz a la persona, a lo mejor por eso, pero bueno, ¿dónde dejé mi encendedor? Aquí, por aquí estaba. En fin, pues yo les quería ahora sí que ilustrar esta novedad. Vamos a prenderlo ahora con cerillos, porque no. Ay. ¿Eh? Estas cajitas. A lo mejor era una vela folclórica. Y entonces se enojó porque la prendí con encendedor. Y entonces tuve que prenderla con cerillo. Ahora esperemos que dure. En fin. Bueno, curiosidades de la vida. Entonces, pues sí. A quien quiera, bueno, ya. ¿No? Le decíamos que este mes sea un mes muy prodigo en beneficios para las personas que han tenido algunos tropezones, pues que se componga la situación en todos los sentidos, en salud, en economía
Y bueno, pues ese es mi protocolo, mis mejores deseos para este mes. Vamos a dejarla prendida por mientras nos tomamos aquí el té con ustedes y les compartimos otra, digamos, otras son curiosidades también de la vida. Miren, yo soy muy respetuosa de lo que es las manifestaciones o las comunicaciones porque de la extroversión o lo que invita a la comunicación porque pues eso nos nutre, nos llena. Fíjense, pero la curiosidad también, así como este programa de Tarzán pues me remitió al recuerdo de aquella serie. También decimos, es curioso el comportamiento, la conducta que a veces tenemos ante el espejo. Bueno, a veces, no todas las personas, pero yo digo que a veces los que tenemos cierta soledad compartida con nosotros mismos, solemos a veces tener algunas confrontaciones o revelaciones o epifanías, como quieran llamarlas. Y pues también estaba viendo curiosidades del tiempo contemporáneo relativamente en estas últimas décadas donde se han visto las reacciones o cómo es que la persona no es a veces tiene esa dualidad de comportamiento a veces, entonces muchas ocasiones en el mundo civilizado no es lo mismo, pero no es igual a una supervivencia del tiempo real como lo vivió este señor, ¿no? Entonces a lo mejor el mundo no es tan complicado en ese aspecto y pues uno piensa la adaptación por ahí va, ¿no? Que una persona que está acostumbrada a vivir determinado tiempo y son sus primeros años en la que se nutre de conocimientos y de una cierta, hace suya su rutina, lo sacan de esa, pues dice, ¿qué óvole, no? Pues ahora, ¿dónde me traen o qué onda? Entonces todo lo novedoso puede causar un impacto tan grande. Es al principio se lleva su tiempo, yo pienso. Entonces con trabajos, puede ser que, digamos, es como lo equivalente, ¿no? Yo pienso una persona que dice, bueno, por cuestiones de que me ofrecieron X o Y, tengo una justificación para hacer un traslado y cambiar mi vida, mi estilo de vida a otra porque tengo una justificación, un qué hacer, vamos, ¿no? Entonces se cambia de ciudad o de lugar donde está, dentro de la misma ciudad puede ser o puede ser en otro, tal vez no sea lo mismo, es lo mismo pero no es igual, pero bueno, hay variaciones en los modismos y en los estilos de vida, a eso me refiero. Entonces las comparaciones pues van a ser distintas, ya va uno, pero es más complicado la adaptación de un traslado, aunque se hable el mismo idioma. Imagínense si hay complicaciones cuando es el mismo idioma, aparentemente hay diferentes modalidades, aun cuando sea, por ejemplo, dicen, es que es el inglés de tal región, o cuando yo fui a tomar mis clases de inglés me decían, es que no es lo mismo el inglés de Estados Unidos que el de Inglaterra, y así el español también aquí en los lugares de Hispanoamérica, que se llama, es todo el continente americano, que hay diferentes regiones donde se habla el idioma español, pero tiene sus modismos. Entonces, de acuerdo a cómo le hayan bautizado, por ejemplo, en un lugar puede ser, hay curiosidades del idioma. Entonces, nosotros hablamos así tan acostumbrados, tan habituales en uno, pero si nos trasladáramos y no tenemos esa conciencia del cambio en esas modificaciones culturales, nos podemos, bueno, podemos parecer personas grotescas o inadecuadas para
para la convivencia en algunos aspectos, ¿no? Porque pues a veces tú dices, bueno, pues es que a mí así me suena y todo, y a lo mejor tú estás diciendo por decir una palabra que para ellos resulte eso es vulgar y todo eso, y para ellos no es así. Entonces las personas que viajan tienen ese tipo de educación, pero las que tienen permanencia y no tienen conocimiento ni conciencia de esos cambios, es difícil que se adapten. Entonces el respeto se pierde y ahí empieza el asunto, ¿no? Mm, mm. Bueno, pues tomen esta clase, no precisamente como una clase aclaratoria de clase de antropología. Ay, Dios mío, es que a lo mejor todos somos un poquito antropólogos por nuestra condición, de aprendizaje autodidacta que tenemos en la vida, por observaciones o que copiamos modismos y todo, pero precisamente somos aprendices, no somos precisamente, y yo creo a eso se refería mi maestro folclórico de tiempos de secundaria, ¿no? Cuando decía esto de que todos somos eternos estudiantes, que siempre estamos aprendiendo. Yo no estoy muy de acuerdo con el término de estudiante, yo diría más bien somos investigadores de tiempo completo y sin querer queriendo nuestra curiosidad nos lleva a estar investigando sin darnos cuenta, no estamos conscientes de que estamos siendo un poco metiches y todo. Entonces, para ciertas ocupaciones o o como se dice, pues sí, desempeño de algunas actividades de la comunicación, podemos ser inoportunos pensando que no estamos conscientes de que estamos importunando a otra persona, entonces tenemos también que tener cierta etiqueta o filtro social. Y si no la tenemos y no tenemos conciencia, también nos va a afectar en nuestro desempeño profesional. Si está más cuanti más, si no estamos conscientes y pues sí, entonces ahora imponemos nuestra norma de arbitrariamente querer o forzar las cosas, pues vamos a provocar reacciones o conductas agresivas y violentas, ¿no? O sea, una cosa, y vamos a obtener informaciones muy distorsionadas o interpretaciones que están siendo no tan objetivas en el medio de promover la cultura y el arte. Entonces, yo digo que sí se requiere una actualización en ese aspecto en la actualidad, ¿no? Y no porque yo sea muy sofisticada ni muy culta, simplemente por cuestiones de apreciación de este tipo científico y pues por un interés normal, ¿no? De mejorar en ese aspecto la calidad de vida de las personas porque es muy indispensable combatir cuanti más si estamos conscientes, las personas que hemos sido afectadas y que conocemos el daño colateral que causa el haber tenido que compartir espacios vitales y de intercomunicación con personas que han sido problemáticas en la vida y decimos, pues es que estamos conscientes, de alguna manera ellas fueron una especie de vacuna y por eso a lo mejor nuestro comportamiento ante algunas personas que ven como normativo el hecho de que uno sea muy protocolaria o muy cortés, es la resiliencia que nos queda a las personas que hemos sufrido esos avatares de la convivencia con personas que han tenido en un intento de rehabilitar a personas. Entonces hemos caído en eso y sí, pues la mayoría dice, no, ya es causa perdida, perdiste tu tiempo y todo, pero en ese tiempo nosotros no estábamos conscientes que lo estábamos perdiendo. Ya cuando nos llegamos a la conclusión después de una serie de tropezones y de caídas, decimos, no, ya, entonces es cuando nos caemos en ese estado provisional, o sea, temporal,
que es a veces nos tardamos en reaccionar y reencaminar nuestra conducta y procurarnos porque nos abandonamos mucho. El cuidador se abandona a veces inconscientemente porque no está consciente, es muy altruista y a veces entonces necesita también un poquito de apoyo o de mucho. Por ejemplo, cuando cuida a otra persona necesita que lo apoyen también a él, ¿no? Y eso se ha visto cuando en casos de esta labor tan noble que es la asistencia social. Entonces, cuando se asiste a una persona que tiene capacidades limítrofes también, eso pasa. Y pues si no estamos conscientes de que en eso consiste la diferencia, en identificar dónde está el problema, qué hay detrás de esas reacciones, ¿no? Porque dicen, es que es un neurótico, es un imbécil, es un no sé qué, pero la persona no tiene tiempo para darse cuenta que no está consciente del contexto de esa persona, vamos. Entonces, para entender a una persona, mientras no entendemos, pues tenemos que ser un poquito más, conscientes de que, si no conocemos las causas o todo y no sabemos cómo va a reaccionar, es lógico que se presente una conducta de miedo que al no tener esa conciencia y se quiera ser muy impulsivo y reaccionar con el rechazo y viene la homofobia y vienen todas esas cuestiones que a veces no sabemos nosotros qué hay detrás de o por qué no sabemos si por ejemplo se han visto de que se mimetiza como somos copiones, a veces cuando, por ejemplo, es una persona que es del género masculino, por ejemplo, a las mujeres nos pasa, nos volvemos casi autosuficientes porque copiamos esa manera tan independiente, tan autónoma de lo que es el sexo fuerte y no nos damos cuenta que perdemos esa condición en nuestro género que es más vulnerable, más propicia a caerse o a tener ciertas cosas, ¿no? Que afectan mucho el estado tanto neuronal como físico y de otra índole. Entonces, si no estamos conscientes de lo que somos, entonces así nos pasa, pero si la vida nos obliga a reaccionar y ser autónomas, entonces damos una respuesta a lo mejor un poco ridícula o un poquito nos veremos como machorras o como no sé, ¿no? Pero pues no podemos negar la cruz de nuestra parroquia orgánicamente y todos somos más femeninas que nada y entonces que te pongan un letrero de que eres que no sé qué, que transexual, pues es que no puedes, tú puedes hormonalmente ser una persona de género así, no puedes negarlo orgánicamente, aunque te inyecten y todo esas son mafufadas para mí, ¿no? Puede ser que predominen los genes del género y que a veces se haya alguna especie de descompensación, porque a mí me comentaron algunos casos, por ejemplo, que una persona que se le veían eso, pues les daban hormonas, un tratamiento adecuado y ya le daban digamos, esa definición más propia de su género y tenemos unas anomalías o unas especies de desequilibrios con la menstruación, con todo eso. Entonces, pues eso se afecta a veces o un accidente puede también cambiar tu vida porque se vuelve estéril tu capacidad de funcionamiento por un golpe o un traumatismo y todo eso y eso te puede volver incapaz. También las drogas a veces hacen que se vuelvan las personas no funcionales en ese aspecto. El alcohol, las drogas y todo afecta también esa funcionalidad. Entonces hay muchas cosas, muchas situaciones que civilizadamente si tú te das cuenta y todo, pero si no, dices, no necesitas, bueno, pues sí, yo digo, no necesitas ser un profesional, ¿cómo le llaman a la especialidad médica encargada de ver ese tipo de desequilibrios hormonales? Ay, bueno, se me va el nombre, pero creo que es
endocrinólogo, ¿no? O algo así, ¿no? Que precisamente la diabetes puede ser el cambio o durante la menopausia se presenta ya la suspensión de la menstruación y todo y cambia hormonalmente el cuerpo y por eso a veces a algunas mujeres ya en esa etapa no salen bigotitos y cosas así porque predomina la testosterona y cosas así dicen, ¿no? En fin, todo esto es una especie de antropología científica más que nada y eso sí me consta, lo que les digo, no, o sea, no lo estoy inventando ni lo estoy elucubrando, médicamente es posible eso, ese tipo, entonces la conducta se va obviamente a descomponer y va a confundir a la persona que no ha tenido una vida en desarrollo evolutivo y no ha sembrado su arbolito, no ha escrito su libro y todo. Yo digo que sí se vale que escribas un libro, pero si no lo quieres publicar es muy tu gusto, ¿por qué te tienes que ventanear? Escríbelo para que tú te acabes de conocer y todo, y luego si no quieres, pues destrúyelo y punto, no pasa nada. Entonces tú sabrás y todo y no te metes en problemas con la familia y todo, porque a veces uno dice cosas y siempre te andan callando. Niña, eso no se dice, que no sé qué, que no sé cuánto. Y pues sí, a veces cometes esas indiscreciones, se llaman indiscreciones, ¿no? Entonces, esa falta de etiqueta, yo digo, las que somos egresadas, algunas personas, yo le doy más voto a la UNAM que a la Harvard o a la Princeton o lo que sea esas universidades porque, caray, incluso autoras, hijas de celebridades y son vulgares y son totalmente, cometen esos errores de la falta de esa etiqueta, ¿no? Dices, híjole, pues es que también eso es falta de conocimiento, es inconsciencia. Entonces dices, ¿cómo puede ser que una persona de tan ilustres personalidades hagan este tipo de demostraciones y todo? Pero bueno, están en su medio y hay que entenderlas y todo, ¿no? Son más apegadas, son más tarzanescas, ¿no? Por decir de alguna manera, porque se crearon en esa selva asfáltica del jet set, entonces se le llamaba jet set a la aristocracia, ¿no? A la alta élite o clases más privilegiadas que eran contemporáneas o que se cambió el nombre de monarquía por aristocracia, ¿no? O sea, es una especie de privilegio que se tiene por una condición que tienen más accesibilidad y lo curioso que me parece que teniendo más accesibilidad a esa observación, pero bueno, también si no tuvieron más que una botanita de educación porque estuvieron picando aquí, picando allá, no alcanzaron a entenderlo, entonces aplican lo que entendieron y pues a veces el porcentaje o capacidad de interpretación y aplicación del conocimiento se disminuye considerablemente por esos cambios es que es a lo que llego en conclusión, que cuando tú dices manejas muchos lenguajes y todo puedes caer en esa confusión, entonces lo que a ti te parecería un poco normal para personas que ya están muy bien conscientes de su educación y todo, o sea que sí hay una diferencia en lo que es una educación completa regional que una botana de educación a manera turística, ¿no? O sea, sí, pues como entretenimiento, como amenidad, tú puedes también adquirir muchos conocimientos y todo, pero lo que te acaba de concientizar y de que te ayuda a interpretar mejor, también depende de otras cuestiones, la capacidad que tengas tú. Y si no tuviste esa oportunidad, no tienes tú la culpa, o como dicen, la culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace compadre, ¿no? Entonces tú resultas una india, ¿no? Una india gringa o no tienes identidad. ¿Y qué le pasaba? Entonces
es como un vagabundo, una especie de vagabundeo, ¿no? Que no manejas o aparentemente manejas un idioma regional materno, pero no, o sea, es pocho, es medio pochito, ¿no? Porque las personas que se van a trabajar estaban habituadas a un modismo muy regional de su etnia, propio de su lenguaje, de su característica. Aquí en México se dio una cierta hibridez porque obviamente los que nacimos ya con ese idioma ya híbrido, eh, digamos, no híbrido, sino que fue parte de esa hibridez que se manejó, pero ya propio de las personas que vinieron aquí, que conquistaron, porque en México se hablaba el náhuatl, ¿no? Por ejemplo, y entonces nosotros ya hablamos el español porque nos tocó ya vivir en otra región donde ya estaba más impuesta la civilización de la conquista que vino, la conquista española. Entonces ya somos producto de esa mezcolanza, de ese mestizaje híbrido. Entonces, pero somos mexicanos porque nacimos en una región dentro de México. Entonces, en México, como hay híbrides, también puede haber venido personal de otra cultura donde predominaba más otro idioma y por eso se manejan en menores porcentajes otros idiomas. Entonces, si tú te trasladaras a otro lugar, a lo mejor sí vas a encontrar ese tipo de novedades, ¿no? De que hablan más, por ejemplo, de que personas que venían de la sierra, yo me acuerdo que muchas personas se venían a México a buscar porque les faltaba un medio de sobrevivir y mandaban a sus hijas y todo a prestar este servicio doméstico, ¿no? Y entonces hablaban dialectos que no se consideraban oficialmente idiomas, ¿no? Entonces eran otro tipo de modalidad de lenguaje o de comunicación. Entonces por eso los que son muy nacionalistas y que dicen que es más nativo, más darle más prioridad al idioma nativo que al híbrido, pues también caen mucho en esa pues falta de conocimiento de cómo se manejó y todo, entonces ya por usos y costumbres, pues sí, ya quedó impuesto que se manejara sí la hibridez y que no se impusiera solamente el idioma nativo, ¿no? Porque si así hubiera sido, tal vez pasó esto en otros lugares donde solo se habla inglés, pero inclusive en Europa también hay ese tipo de diferencias que cambiando de lugar cambian de idioma, ¿no? O sea, sería el equivalente. Pero, por ejemplo, aquí en México, si ustedes viajan a otra región, puede ser al norte, al sur o a lo que es, sigue hablándose el español con diferentes modismos, pero depende y es lo mismo que con la alimentación. Pero si ya se salen de esto y se caen en Centroamérica es otro tipo de español, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de modalidad y lo que aquí decíamos, híjole, por ejemplo, yo cuando escuchaba de chica que decían, es que el café tiene muchos chingos, y guay, este señor está diciendo groserías, pero para ellos es natural decir chingos, es decir, tiene muchos granos de café, cosas así, ¿no? Entonces dicen curiosidades del folclore y del vocabulario, en fin, bueno, pues sí, no, es que sin querer queriendo caemos en esa antropología del aprendizaje y del compartirles a ustedes cosas interesantes. Pero en fin, bueno, ustedes gustan, me voy a echar otro traguito. Mm, Es la hora del té mañanero, en fin, pues sí, cambié un poco. Este es un té sin azúcar, es un tecito verde para ya no tomar tanta azúcar, para empezar a cambiar ese hábito y bajarle un poquito al azúcar por esto de la diabetes. Bueno, pues los dejo entonces con estas reflexiones interesantísimas en este miércoles 1 de octubre. Ahorita que nos salgamos, pues vamos a seguir con esta reflexión a solas, con esta oración. Y no los obligo a que recen conmigo ni nada, solamente es la oración del principio de mes y pues sí, por los que necesitan de un alivio les enviamos un poquito de luz y de buenos deseos. Y sean ustedes que tengan un feliz
lo que sigue de la semana porque estamos a la mitad. Saludos cordiales. Y pues nos vemos luego.